Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Señores, ya llegamos al cierre de este trimestre. De verdad que ha sido una gran bendición estudiar estos importantísimos temas que están involucrados en lo que es el título general de la lección que estudiamos durante todo el trimestre. Alusiones, imágenes y símbolos, formas de cómo estudiar la palabra de Dios, la profecía bíblica especialmente, y nosotros aprovechamos el momento, antes de hacer un cierre formal, ya de antemano, agradecer en primera instancia a Dios por darnos este privilegio de poder estudiar la Santa Palabra de Dios, la Biblia, y por supuesto a nuestro gran amigo y hermano, el doctor Cristian Veras, que siempre tiene una apertura especial para estudiar con nosotros estos temas que vienen involucrados cada trimestre con el propósito de que nuestros amigos, de nuestros hermanos, se edifiquen en el Señor estudiando las profecías bíblicas, estudiando la palabra de Dios, la Biblia. Así es que, pastor, ya en la fase final, quisiéramos una vez más agradecer a usted, a su familia, agradecer también a la administración de la Asociación Central Dominicana. Tiene una apertura especial para que usted pueda participar con nosotros en Radio Amanecer en Estudio, y por supuesto agradecer sinceramente a su esposa y a su familia completita por darnos la oportunidad de contar con usted en los comentarios a estas lecciones. Bendiciones, Pastor Cristian Veras. Amén, Pastor. Shalom Aleichem. Esta frase ya la esperan en las iglesias donde vamos y me reclaman. Así que recíbanla por acá de parte de estos siervos. Prosperidad en todo el sentido de la palabra para cada uno de ustedes. Paz y prosperidad. Muy pronto vamos a tener al Pastor Veras de nuevo acá en Radio Amanecer en Estudio, ya para el próximo trimestre, donde nosotros estaremos haciendo un estudio ahí bien cuidadoso del libro de Éxodo, enfocado especialmente del título general que viene, el Éxodo de Egipto. De manera que, gracias a todos ustedes, apreciados amigos, hermanos, por acompañarnos en esta entrega de Radio Amanecer en Estudio, donde vamos a hacer un fuerte énfasis en el título general de la lección, porque se enfoca todo lo que nosotros habíamos estudiado durante esta semana, y quisiéramos invitarle para que juntos pidamos la dirección de Dios. Padre, en esta hora queremos agradecerte porque estamos listos para hacer un repaso general de lo estudiado durante todo el trimestre. Agradecemos también la participación de nuestro gran hermano, el Pastor Cristian Veras, quien está con nosotros en esta hora, listo para seguir con estos comentarios, y agradecer por su participación en todo este trimestre en Radio Amanecer en Estudio. Dirígenos, acompáñanos, te lo pedimos, en el nombre glorioso de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén. Pastor Vera, nos gustaría refrescar básicamente qué veíamos en este trimestre cuando estábamos hablando acerca de alusiones, imágenes y símbolos, que básicamente nos traza una pauta para estudiar la profecía. Claro, Pastor, cómo no. Alusiones son temas que tienen que ver con una relación existente entre uno o más tópicos. Por ejemplo, en este caso, si hay un tiempo del fin, es porque también hay un tiempo inicial. Como hemos dicho reiteradamente, de que la historia es lineal. La historia de la humanidad es lineal. El hombre fue creado por Dios. El hombre también será recreado por Dios, o evidentemente dejará de existir por sus pecados, por no apartarse de sus pecados. Y entonces esto es lo que nos está llevando a una alusión. ¿Alusión a qué? Hay alusión a imágenes o símbolos que podemos estudiar como medios para enseñar las profecías bíblicas. Las profecías nos conectan con el cielo y nos orientan en cuanto al tiempo en el que estamos y el futuro también.
La profecía en el pasado, que también tiene una incidencia importantísima, tiene que ver para que nosotros nos demos cuenta que lo que Dios dice se cumple. Y se cumple con un propósito. No es solamente porque Él lo dijo y se cumplirá, sino que Dios para todo tiene un propósito. El caso del libro de Daniel, que es la profecía más importante, madre, para mí, tiene que ver con las naciones y el control de Dios sobre ellas. Lo que está indicando que Dios tiene el control sobre todo el universo y por supuesto que no se mueve absolutamente nada, ni un eje, sin que Dios así lo permita. Es que, pastor, cuando nosotros hablamos del libro de Daniel y esos capítulos proféticos, ahí está toda la historia está ahí descrita en esos capítulos donde se ven las naciones interaccionando una con el otro, pero que al fin se da cuenta uno que Dios está ahí presente y que tiene control y dominio de todo lo que sucede en este mundo. Cuando hablábamos en los temas de este trimestre, podríamos refrescar algunos principios que tienen que ver con cómo nosotros podemos interpretar la palabra de Dios, la Biblia, e interpretar las profecías bíblicas. Esos principios especiales que veíamos al inicio de este trimestre en torno a lo que tiene que ver con la interpretación bíblica. Claro que sí, pastor. Nosotros pudimos ver el Génesis como fundamento. Por ejemplo, el libro de Génesis es la base y en él convergen prácticamente todos los libros de la Biblia. No solo el Apocalipsis, Daniel está volviendo al Génesis. Cuando Daniel interpreta el sueño a Nabucodonosor, que dice en el capítulo 2 que en el segundo año de Nabucodonosor el rey tuvo sueños, y luego está hablando, después de haber hablado en plural, habla en singular, y entonces dice que Daniel le interpretó el sueño, o sea, singular. Pudiéramos decir, ¿hay algún problema con lo que tiene que ver con el sueño de Nabucodonosor en Daniel? Porque parece que Daniel se equivocó. No se equivocó. Él está haciendo intertextualidad con el Génesis, con la historia de José, con el faraón. El faraón dice la Biblia que tuvo sueños y que José le interpretó los sueños. Entonces Génesis es un fundamento, pastor y estimados amigos, para nosotros poder explicar las profecías bíblicas. Daniel es explicado a la luz del Génesis. Esto quiere decir que si no tomamos en cuenta algún libro, y en este caso tan importante como es el libro de Génesis, no podemos hacer una buena interpretación en torno a los demás libros, porque recuerdo que en este trimestre estamos viendo la conexión que hay también con el libro de los Salmos. Dedicamos un tiempo específico para estudiar el libro de los Salmos y veíamos allí algunas declaraciones en el libro de los Salmos que también podríamos nosotros utilizar para la interpretación bíblica y las profecías. ¿Qué relación veíamos con el libro de los Salmos y todas las escrituras en torno a su interpretación? Los Salmos tienen que ver en un contexto por lo general de la creación, las maravillas de Dios, la restauración del universo y sobre todo del planeta, y tiene que ver también, por supuesto, con lo que es la adoración y la escatología final. O sea, tiene que ver con los tiempos del fin. Por eso Salmos también vuelve al Génesis. Repito, en Génesis convergen prácticamente todos los libros de la Biblia y elementos tomados de allí, tanto en los Salmos como en otros casos, que son tomados del Génesis como base principal para explicar lo que va a ocurrir en el devenir de la historia, porque la profecía es histórico continuo. No es que se dio en el pasado y ya no ocurre, o no es que se dará en el futuro y no va a volver a ocurrir. Es que tiene una trascendencia desde el momento en el que el profeta habla o escribe hasta el tiempo escatológico. Y una de esas imágenes muy buenas fueron las imágenes tomadas del matrimonio, pastor. Por ejemplo,
¿cuál es la base para el matrimonio bíblico? Bueno, pastor, desde el principio nosotros podemos utilizar el matrimonio de Adán y Eva, pero si nos vamos desplayando en términos generales, tanto los profetas, usted estudia, por ejemplo, Ezequiel, estudia Isaías, se dará cuenta que el matrimonio es muy importante, y el mismo Señor Jesucristo, que está presente aún en el Antiguo Testamento, le va dando la importancia al matrimonio con estos profetas, y llegamos al Nuevo Testamento para entender esto de manera tan clara y precisa que el mismo Señor Jesucristo estuvo disertando acerca de la importancia del matrimonio, que lo llegó a comparar la unión de Cristo y su iglesia, así como se une un hombre y una mujer con su esposa de manera íntima y fiel. De esa manera nosotros estamos estableciendo el paso en las Sagradas Escrituras para interpretar el asunto del matrimonio y la relación que debe tener el ser humano con el Señor. Muy buena, pastor, su explicación, y quisiera montarme en su comentario, como dice usted, para extraer de ahí, por supuesto, que otra imagen importantísima tomada como parámetro para enseñar la profecía bíblica son las naciones. Uh-huh. Las naciones tienen un origen. En Génesis capítulo 10 encontramos el origen de las naciones. Toda la tierra fue poblada por 8 personas. Y yo diría, pastor, que fueron prácticamente 6. Porque no se registra que Noé y su esposa tuvieron más hijos después del diluvio, lo que indica que toda la descendencia de ahí en adelante fue de los hijos de Noé y de sus esposas. Eso es así. Ahora bien, sea como fuese, 8 personas llegan a poblar toda la tierra, pero también vemos que Dios está al control de todas las naciones, aunque no le adoren. Aunque no le adoren. El libro de Isaías es producto de eso, o más bien es el espejo de cómo Dios está al control de todo, porque hay oráculos a las naciones. El libro de Jonás, que lo vimos como una figura también del tiempo del fin, cómo Dios, cuando ve la maldad reinante, operante y creciente en Nínive, envía un mensajero a decirle que será destruida porque su maldad estaba sobrepasando el límite, igual que los antediluvianos. De manera que las naciones es un testimonio viviente de cómo las profecías en el tiempo del fin se deben enseñar, de que Dios está al control de todo cuanto existe. En esa dirección, pastor, no damos un salto así como porque todo fue una secuencia. Nosotros dedicamos 2 semanas examinando una serie de datos clave que abordaban la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, también el juicio investigador, la crisis final, entre otros temas. Como resultado de ese estudio, vimos que Cristo está en el centro de todo y debe ser el objetivo final de todo empeño por comprender las profecías bíblicas. ¿Qué podríamos nosotros decir en ese caso cuando estábamos incluyendo en nuestro estudio de esta semana los libros, por ejemplo, como Ruth y Esther? Interesante pregunta, pastor, porque ella tiene un amor abnegado, y ese amor tan grande por su suegra es comparado con el amor de Dios. No es igual, el amor de Dios es inigualable, pero cuando hay un amor puro y genuino en un ser humano, ese amor proviene de Dios. De manera que Ruth es un tipo de Cristo. De hecho, es una precursora biológica del Redentor de la humanidad, porque fue la madre de Obed. Obed fue el padre de Isaí. Isaí fue el padre de David. Y Cristo fue un descendiente de David bajo la carne. De manera que Ruth es una figura de Cristo. Esther es el tipo de persona que en crisis extrema para el pueblo de Dios intercede a costo de su vida. Y es lo que Jesús hace. Da su vida para que nosotros podamos tener acceso y, por supuesto, una mediación atinada en el santuario celestial. De manera resumida, tuvimos la oportunidad de estudiar un tema de mucho interés que tenía que ver con precursores. Veíamos y utilizamos como pasaje de la Biblia el texto de 2 Timoteo 1:7, donde decía: porque no nos ha dado Dios espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio.
Y en esa semana pues estábamos estudiando 2 historias bíblicas que prefiguraban los acontecimientos de los últimos días con grande detalle. En primer lugar, estábamos examinando el relato de Sadrach, Mesach y Abed-Nego, que contienen alusiones evidentes al capítulo 13 del libro Apocalipsis, y así estamos relacionando esas declaraciones de estos personajes con Apocalipsis capítulo 13, para ver ciertamente que estos jóvenes hebreos y la Iglesia Apostólica, que ponen de relieve un valor extraordinario y que contienen claves para disfrutar de la paz espiritual aún en las circunstancias difíciles, como veíamos con estos personajes, con ciertos decretos que motivaban a la adoración de imágenes, pero que ellos se mantuvieron firmes. Y entonces veíamos esa relación con Apocalipsis 13, donde se va también a establecer un decreto de muerte a aquellos que no adoren a la bestia y su imagen. Me acuerdo, pastor, que estuvimos hablando de la traducción, de la mejor traducción de ese texto en esa ocasión, que está en 2 de Timoteo 1:7, porque dice el texto en la guía de estudio, porque no nos ha dado Dios espíritu de timidez. Y la traducción, la mejor traducción sería espíritu de cobardía. Entonces hacíamos alusión a la misma Biblia cuando dice que los cobardes no heredarán el reino de Dios, que el reino de los cielos no es para cobardes, sino para valientes. Y que en este sentido un valiente no es el que toma una espada, una pistola, un cañón, sino más bien es aquel que echa mano del escudo de la fe, del escudo de la salvación, el yelmo, el casco de la salvación, que es la protección con la palabra de Dios, el yelmo de la fe, el estudio de la palabra de Dios, todo eso, ese es el valiente. Y es un valiente porque vence al enemigo. Finalmente, pastor, en esta parte debemos tocar lo que es la lección de cierre. Cuando veíamos estudiamos acerca de esas imágenes, acerca del fin, los interesantes comentarios que estuvimos dando en la última lección de este trimestre, donde especialmente estábamos enfocando el caso de Ciro, que es el ungido de Dios, y se hacía un fuerte énfasis que aunque era un gobernante pagano, sin embargo cumplió con ciertos requisitos que Dios estableció sobre su persona, y se hacía una comparación de Ciro como el ungido para relacionarlo con nuestro Señor Jesucristo. Así es, y decíamos de hecho que en este caso Ciro, que es una figura del Mesías, o es un Mesías, lo llama Mesías en Isaías 45:1. Isaías 45:1, donde dice, así dice Jehová a su ungido, a Ciro. Y entonces comentábamos que en ese posesivo que Dios dice su ungido, indica que Ciro es un instrumento en las manos de Dios para cumplir con un propósito salvífico. Y ese propósito es volver no solamente el pueblo, sino también los utensilios y vasos que eran usados en el templo como un símbolo del poderío de Dios. Pero ¿por qué un símbolo del poderío de Dios? Y se lo llevaron. Dios se dejó conquistar, y eso lo dijimos en una entrega. Dios se deja conquistar algunas veces en la historia, el caso de Babilonia, de los filisteos cuando tomaron el arca, para luego emitir juicios en contra de esos pueblos. Se deja conquistar por alguna rebeldía de parte del pueblo, descuido espiritual y abandono de parte de la nación de Dios hacia su persona y su culto. Y él entonces, para que se den cuenta quién es Jehová, lo misericordioso que es, y cómo son los pueblos de las naciones paganas y sus dioses, él se deja conquistar, pero de allá para acá viene con juicios, no solamente para el Dios de esa nación, sino también para el pueblo y para su propio pueblo. De manera que lo vimos cómo ocurre, y Ciro devuelve los vasos que tenían que ver con el templo de Jerusalén para un culto a Dios, y es por supuesto un tipo del Mesías que viene del este, secando toda la alianza político, tanto político como religiosa, para dar paso a un respiro, alivio al pueblo de Dios.
En estos minutos finales quisiéramos hacer una recomendación importante. Hay un libro llamado Profetas y Reyes de la autora inspirada Ellen White, a través del Espíritu Santo, da algunas recomendaciones de cierre. Hay un capítulo titulado, repetimos, El Vigía Invisible, de el libro Profetas y Reyes, que nosotros estamos recomendando para que pueda ver algunos detalles importantísimos que hay ahí en la parte final de cierre, y eso queremos dejarlo como tarea. Parte de la descripción que ella hace en este capítulo dice que a cada nación que subió al escenario de acción se le permitió ocupar su lugar en la tierra para que pudiera determinarse si iba a cumplir los propósitos del vigilante y santo, entiéndase, los propósitos de Dios. La profecía describió el nacimiento y el progreso de los grandes imperios mundiales, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, que ya fueron estudiados durante todo este trimestre. Con cada uno de estos imperios, al igual que con las naciones de menos fortaleza, la historia se repitió. Cada uno tuvo su cumplimiento de prueba, cada uno fracasó, su gloria se desvaneció y desapareció. Y dice este capítulo citado, aunque las naciones rechazaron los principios divinos y con ello labraron su propia ruina, un propósito divino predominante ha estado obrando manifiestamente a través de los siglos. Y pastor, sería importante en sus palabras finales de cierre que nos hable un poquito después de la sucesión de las naciones conforme a las profecías bíblicas, qué es lo que falta y por qué nosotros debemos anhelar esa fase del cumplimiento de las profecías bíblicas. Con gusto, pastor. A Daniel se le mostró en el capítulo 2 de su libro, en una visión dada aproximadamente 603, 602, tal vez antes de Cristo, se le mostró históricamente lo que iba a ocurrir y por supuesto teológicamente, una cabeza de oro, después seguido de el pecho y los brazos de plata, luego el vientre de bronce, piernas de hierro y pies en parte de hierro, en parte de barro cocido, más una piedra que daba en esa estatua en la fase de los pies, y entonces al darle derrumbaba la estatua, desmenuzaba el oro, la plata y todos los metales. A Daniel se le dijo que esa estatua representaba históricamente los imperios o las naciones que gobernarían a partir de ese momento hasta la venida del vigilante divino. Esa cabeza de oro representaría Babilonia, y esto tiene que ver y hace alusión a todos los materiales, porque Babilonia fue por mucho la nación más rica en lo que tiene que ver con materiales, oro, plata, cobre, bronce, etc. Luego, después de Babilonia, viene el imperio medo y persa, de los medos y los persas, con Ciro el Grande, y este imperio, representado por el pecho y los brazos de plata, pues llega a dominar prácticamente el mundo conocido. Sin embargo, sucumbió, murió, como siempre ocurre, todo ser humano muere, es mortal. Murió Ciro, murió Cambises su hijo, y posteriormente hubo una sucesión de reyes hasta llegar a Darío, pero el reino sucumbió en manos de Darío IV. Esto fue por el 331 a.C., cuando Alejandro conquistó a todo Macedonia, y entonces es ahí donde llega a dominar el vientre de bronce con el imperio de Alejandro. Alejandro fallece y quedan 4 generales que se dividen el reino, y entonces es lo que se conoce como el imperio helenístico, pero en el 168 Roma llega a dominar, y después del 168 en el 476 Roma, me refiero a la Roma pagana o Roma imperial, pierde su poderío y comienza a gobernar la Roma cristiana o la Roma papal. Domina hasta la segunda venida de Cristo. En Daniel capítulo 7 encontramos el juicio para el cuerno pequeño. Y el cuerno pequeño es el sistema papal
que se hace pasar por Dios, que tiene prerrogativas supuestamente divinas y que trata de cambiar los tiempos y las leyes. O sea, intenta cambiar la ley de Dios. Daniel 7:25. Prácticamente, pastor, es un recuento histórico de lo que presentan las naciones, pero lo más importante es la piedra que representa el reino de Cristo, donde todo reino terrenal sucumbirá finalmente y Cristo establecerá un reino de justicia para siempre. Amén. Oramos por eso y pedimos al Señor que nos guíe, y cada estudio que realizamos en esa dirección ponga en nosotros el anhelo de apresurar la pronta venida de Jesús predicando su evangelio, y que siga normalmente el cumplimiento de estas profecías. Amén. Una vez más, pastor, muchísimas gracias por habernos acompañado durante todo el trimestre. No hago un fuerte énfasis en este momento porque usted es parte integral de la producción de Radio Amanecer en Estudio, y sabemos que muy pronto estará de retorno para estudiar uno de los grandes temas que cada trimestre nosotros estudiamos. Cómo no, pastor, gracias por la oportunidad. No quisiera irme sin enviar un saludo a alguien que me dijo que no lo dejara de hacer, su amiga y mi amiga Mayra Pichardo. Bendiciones para ella. Un abrazo, querida Mayra. Y por supuesto, saludos para Susana también ahí en el programa de Diario Amanecer, y a mi gran amigo y hermano, el director de la emisora, el pastor Escroz. Me lo saludas, por favor, ahí en ese programa. Gracias, cómo no. Vamos un abrazo a orar para todos. Gracias, vamos a orar. Padre, aprovechamos el momento para agradecerte por la grata presencia del pastor Cristian Veras aquí en Radio Amanecer en Estudio. Tiene anhelos, planes y proyectos, sé con él, así como también a esa gran cantidad de amigos de la radio que cada día estudian con nosotros. Bendícela de forma muy especial. Amén. Porque sacan tiempo para compartir con nosotros estos interesantes estudios que se dan a través de la radio, y esperamos que tus bendiciones nunca cesen en torno a lo que tiene que ver con nuestro crecimiento espiritual. Te lo pedimos en el nombre glorioso de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.